El libro de Apocalipsis aparentemente declara que habrá una gran guerra mundial que va a estallar un poco después del comienzo de lo que se llama tribulación. Distintos segmentos cristianos tienen diferentes maneras de interpretar el libro de Apocalipsis y de interpretar las profecías. Hay algunos que interpretan todo como si ya fuera en pretérito, es decir, todo ya pasó, y lo interpretan a través de la historia. Nosotros tratamos de equilibrar, entendiendo que el libro de Apocalipsis contiene las cosas que ya fueron, las que son y las que serán. Debemos tratar de discernir claramente, porque la Escritura interpreta la Escritura, a través de ella entonces interpretar lo que la Biblia quiere decir en cada segmento, y especialmente en esto de la profecía. No es fácil ponerse de acuerdo, y en realidad la mayoría de los cristianos no están de acuerdo con una interpretación futurista. Hay algunos que prefieren, especialmente en algunos círculos reformados, prefieren una interpretación preterista, es decir, todo ya esto aconteció, esto es como una repetición. Y hermano, en realidad, como ya lo dije, al acercarnos a la profecía, como lo hemos estado haciendo durante los últimos mensajes, debemos tratar de interpretar de acuerdo a lo que la misma palabra nos relata, comparando palabra con palabra y viendo si hay cierta coherencia en esto y aplicándolo también en cuanto a la interpretación histórica de los pasajes que queremos estudiar. En el día de hoy estamos viendo Apocalipsis capítulo 6, que en realidad nos está narrando lo que inmediatamente después que la iglesia sea retirada, porque la iglesia no pasará por el juicio, hay algunos que creen que sí va a pasar por el juicio. Yo encuentro suficiente evidencia bíblica en que la iglesia no pasa por el juicio, y esta evidencia está basada no solamente en la primera carta a los tesalonicenses, donde muchos dicen que está descrito el rapto. Yo creo en eso, pero no lo baso solamente, mi creencia no la baso solamente en ese pasaje, o en 1 Corintios capítulo 15, sino que en todo lo que la Biblia dice y nos muestra de cómo ha sido el actuar de Dios cuando viene juicio sobre la tierra. Y si usted empieza a examinar cómo actúa Dios cada vez que hay juicio, usted se dará cuenta que siempre los fieles, los justos, o los que Dios declara justos, son sacados de ese juicio. No pasan por ese juicio. El mundo se corrompe de tal manera que Dios tiene que enviar un juicio. Y hubo un hombre que no pasó por ese juicio, fue sacado antes, Enoc, antes del capítulo 6 de Génesis, o Bereshit, que es el nombre en hebreo. Antes de eso, Dios sacó a Enoc. Pero aún dentro del juicio, con anterioridad, preparó un lugar para rescatar a Noé y su familia. Y igual el Señor mandó juicio. Lo mismo sucede con Sodoma y Gomorra, cuando viene juicio de fuego. Por la maldad de esos pueblos, había un solo justo. Abraham creía que por lo menos habían 10. Había solo uno. Y a ese uno Dios lo sacó antes del juicio. Hermanos amados, no es una ocasión. Ya mencioné casi sin pensar 3 ocasiones en que el Señor saca del juicio a los suyos. Y hermanos, no nos olvidemos de esto. La iglesia ya fue juzgada. Todos nosotros, los creyentes, fuimos juzgados. Fuimos encontrados culpables. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Jesucristo. Mi juicio, Él lo pagó. La sentencia la llevó Él sobre sí mismo, porque me amaba. Yo no merezco ser amado por Dios, igual que usted, pero Él lo hizo. A esta creencia se le llama fe, la fe que nos salva. Nosotros no basamos
nuestra fe y nuestra salvación en nuestros actos, en nuestra obra, sino que en la obra perfecta, consumada de Cristo en la cruz, que cuando moría y pagaba el precio dijo, consumado es. Fue juzgado como un pecador porque me representaba a mí y a usted. Y hermanos, la humanidad ha despreciado ese juicio de Dios. El juicio de Dios, el castigo de nuestra paz, lo desprecia. Y el hombre quiere justificarse a sí mismo o simplemente quiere negar que hay un juicio. Les tengo malas noticias. La única manera de salvación es Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Así que, hermanos, en este proceso de juicio que hemos estado viendo, hemos analizado Gog y Magog, hemos analizado las guerras de los últimos tiempos, comenzando con la guerra de la restauración de Israel. Hoy día yo quiero seguir con la próxima guerra que vendrá a este mundo. Y tendrá un protagonista, el anticristo. Dice la Biblia que este anticristo va a surgir del poder mundial. Va a ser un líder político, económico y militar. Va a ser un líder religioso además. Y va a ser adorado como un Dios. Tengo muchas tentaciones de pronto de dedicarme en un mensaje solamente a hablar del anticristo. Pero me he encontrado con una sorpresa muy grande. Hay algunos que ya le están poniendo nombre al anticristo. Yo no me atrevo a hacer eso todavía. No veo tan claro. Pero sí sé todo lo que la palabra dice, o trato de entender todo lo que la palabra dice en relación a ese personaje. Este anticristo va a surgir del poder mundial. Y surgirá de Europa y va a llegar al poder a través de astucia, de engaño y de intriga. No sé si ustedes recuerdan a Daniel capítulo 8, es interesante leer todas las profecías de Daniel porque están muy contingentes. Ahora mismo hay cosas que él predijo o que Dios predijo a través de él y que quedaron escritas en la Biblia, que hoy día haríamos bien en estar atentos a estos pasajes. En Daniel capítulo 8, versículo 23, la segunda parte dice que se levantaría un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, es decir, bueno para resolver problemas y situaciones. Y su poder, dice el versículo 24, la primera parte, se fortalecerá. Hermanos, esto está diciendo que este personaje, para poder llegar a ocupar el lugar de gobernante mundial, que eso es lo que espera, eso es lo que está preparando la humanidad también, hermano. Ya hemos hablado de la Agenda 2030. Hermano, se está preparando el mundo para un gobernante mundial. Ahora, este anticristo, este personaje tendrá que recurrir al poder militar para conquistar todo el mundo. Ahora en Apocalipsis 6, lo que hemos acabado de leer, solamente los primeros 8 versículos, se describe la primera guerra de la tribulación. Recuerden, la iglesia no estará en esa guerra. No es lo mismo. La iglesia sí está cuando está Gog y Magog, probablemente, y también está cuando está estas guerras de la restauración de Israel. Es interesante que hace mucho rato que los países alrededor de Israel no se levantan contra Israel. Tienen ahora otra táctica, es la táctica del terrorismo. Hace poco mataron un montón de gente en Israel, 6, 7 personas muertas por uno solo, que sale a la calle a matar gente con un cuchillo. Son como cosas aisladas para hacer daño. Pero hermano, guerra, parece que ya no hay. Porque ahora estamos esperando otras cosas que vendrán y que la Biblia está describiendo. Ahora yo me voy más adelante, una guerra que no veremos, pero una guerra que vendrá, se los aseguro, porque está en la Biblia y lo que está en la palabra siempre se cumple. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Se nos dice en el capítulo 6 de Apocalipsis que en esta guerra esta guerra se va a simbolizar o está caracterizada al comienzo de todo esto con estos 4 jinetes o llamados jinetes del Apocalipsis, que representan estos 4 jinetes al anticristo, representan la guerra, el hambre y la muerte. Esos son los 4 jinetes del Apocalipsis.
Se nos dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 7, que el anticristo finalmente obtendrá autoridad sobre cada tribu, lengua, pueblo y nación. Pero esto, hermanos, será a través de guerra. Va a ser algo cruento. No será una guerra nuclear. Esa viene después. Más adelante en el libro de Apocalipsis se describe una guerra nuclear. Esta guerra, la primera guerra de la tribulación, no parece tener elementos que hablen de una guerra nuclear. Para tranquilidad de algunos, pero hermano, yo no tendría ninguna tranquilidad. Si no tengo a Cristo, estaría lleno de miedo por las cosas que vendrán. Pero hermanos queridos, nosotros ya estamos en Cristo, escondidos en Cristo y en Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, este pasaje de Apocalipsis 6 nos muestra el estallido de esta guerra. Usted recuerda, hermano, la guerra del Salmo 83 ocasionó la destrucción del círculo interno o de los países que rodeaban a Israel. No la destrucción, pero sí el dejar y permitir la restauración de Israel, cosa que ya se logró y que ya vimos en el mensaje anterior que nadie los iba a sacar de nuevo de ahí. La guerra de Gog y Magog, que está ahí en Ezequiel 38 y 39, produce ahora o va a producir la derrota del círculo exterior de países que son enemigos de Israel. Que no nos olvidemos nunca, hermano, cuando Dios le dice a Abraham que al que te bendiga yo bendeciré y al que te maldiga yo voy a maldecir. Cuando Dios hace esa promesa en Bereshit, en Génesis, cuando Dios hace esa promesa, está diciendo una verdad que alcanza hasta el día de hoy. Hermano, yo puedo probar país por país que en alguna ocasión se ha levantado contra Israel, pueblo de Dios. No importa la condición lejana de Dios que tenga Israel, es Dios que cumple promesas. Hermano, a través de la historia, todos los países que se levantaron contra Israel pierden al final y dejan de ser la grandeza de países que fueron. Tenemos el caso de Asiria, que llevó cautivo a las 10 tribus del norte de Israel. Hoy día, ¿qué es Asiria? Tenemos a Babilonia, que llevó cautivo por 70 años a Judá y Benjamín. Hoy día, ¿qué es Babilonia? ¿Dónde está el poder de esas grandes naciones e imperios? Egipto, que estuvo esclavo, retuvo en esclavitud a Israel por más de 400 años. ¿Dónde está la grandeza de los faraones y de Egipto? Hermanos, a través de la historia, Roma, que destruyó Jerusalén y destruyó el templo. ¿Dónde está la gloria del imperio romano? ¿Dónde está Italia? Un país importante, pero no tan importante ya. ¿Dónde está la grandeza de España, que se dio el lujo en el mismo año que se descubrió América, 1492, de echar fuera a todos los judíos? De ahí salieron los judíos sefardíes. ¿Dónde está ese imperio español donde se decía que nunca se ponía el sol en las tierras de Fernando de Castilla? ¿Dónde está la grandeza de aquellos grandes países? Puedo seguir hasta el día de hoy, hermanos. ¿Dónde están los países que se han levantado contra Israel? Hermanos, pero todavía en la última, en esta guerra final, estas guerras finales donde el anticristo toma posesión de la autoridad, ahora está consiguiendo en esto que vamos a describir hoy día, toma posesión del control de la humanidad, hace un pacto con Israel. Esta guerra viene después del pacto. Y también tiene como fin destruir a Israel. ¿Y quién viene a ponerle fin? Al final será el Señor Jesucristo con su iglesia en gloria, que le pondrá fin a todo lo que viene. Pero hermanos queridos, la vasta mayoría, aunque el Señor ya ajustó cuentas con estos países alrededor de Israel, o está ajustando el mapa político ahí, y va a ajustar y está ajustando cuentas con los países más lejanos que odian a Israel, no todos los países van a ser alcanzados en estas dos guerras que ya hemos descrito.
Porque la vasta mayoría de los países islámicos, por ejemplo, viven fuera del Medio Oriente, siendo las naciones más grandes, por ejemplo, Indonesia, que tiene más de 200 millones de habitantes, de musulmanes. Está la India, con alrededor de 145 millones. Está Pakistán, con 140 y tantos millones también, o más. Y Bangladesh, con 115 millones. Tremenda cantidad de gentes. Estas naciones, hermanos, son las que también rechazarían en un comienzo a un dictador occidental que no sea musulmán. Ellas serán sometidas en esta guerra donde sale con un arco, sale para triunfar, sale a someter este anticristo. Esto es lo que se nos está describiendo en Apocalipsis capítulo 6. Estoy haciendo un largo preámbulo antes de meterme más profundamente. Hermano, esto nos lleva a la próxima guerra de los tiempos del fin. La próxima guerra es esa. Y se nos describe a estos 4 jinetes del Apocalipsis. Hay mucha gente que han oído hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis. De hecho, usted se mete en Google y coloca 4 jinetes del Apocalipsis, le va a salir hasta películas llamadas Los 4 jinetes del Apocalipsis. O novelas, escritores que han abordado el tema en forma así, digamos, literaria, novelesca. Pero hermano, la Biblia no es forma literaria ni novelesca, ni es una película de Hollywood. La Biblia es la Biblia, es palabra de Dios. Y es la Biblia la que habla de los 4 jinetes del Apocalipsis. Muy pocas personas entienden en qué consiste estos cuatro jinetes del Apocalipsis, qué cosas revelan. Ahora, hermano, primero debemos recordar que la palabra Apocalipsis viene del griego apocalipsis, que es lo mismo. Apocalipsis significa revelación, revelar algo, demostrar algo, descubrir algo. En otras palabras, los 4 jinetes del Apocalipsis son o deben su nombre a la parte de la Biblia llamada Apocalipsis. Si no, serían los 4 jinetes nomás, pero son los 4 jinetes del Apocalipsis. Y eso inmediatamente la gente en su imaginación lo asocia con juicio, con castigo, con algo tremendo que viene. Y hacen bien, porque es algo tremendo que va a venir sobre la humanidad. Por eso, hermano, es tan urgente que en el día de hoy nosotros, como creyentes en Cristo, que tenemos el deber de ser testigos en toda la humanidad, en toda la tierra, ser testigos y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermano, debemos hacerlo con mayor énfasis que nunca, porque el tiempo es corto. Por eso, hermanos, yo mismo suspendí mi serie de mensajes que traíamos acerca del libro de Josué, que estábamos poniéndolo nuevamente, sacando tremendas enseñanzas de este libro, que tiene que ver con la conquista. Hermanos, nos hemos saltado a esto, porque el Señor mueve los tiempos a su manera, y este es tiempo profético. Este tiempo en que, como vimos en el mensaje anterior, se están cumpliendo profecías delante de nuestros ojos, y ya veíamos que somos contemporáneos de muchas de estas profecías que ya se cumplieron, y ahora somos contemporáneos de profecías que se están cumpliendo. Los 4 jinetes son mencionados únicamente en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Pero ahora, para poder entender su identidad y su significado, se nos hace necesario situarlo en un contexto más amplio para entender qué cosas son. El libro de Apocalipsis, recordemos, es la revelación de Jesucristo a sus siervos. El libro de Apocalipsis es una revelación especial. Ya toda la Biblia había sido escrita. Las epístolas tenían la doctrina necesaria para que la iglesia se desarrollara. Pero el Señor del cielo, Jesucristo, toma al apóstol Juan cuando ya está viejito y está cautivo en la isla de Patmos, y toma al apóstol Juan para revelarle en forma especial las cosas que iban a sobrevenir en el mundo, a partir ya también de algunas cosas que ya habían pasado y habían sido reveladas. ¿Recuerda Apocalipsis cómo comienza? Versículo 1:1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Eso es el Apocalipsis, la revelación. Así comienza, y es el título del libro, la revelación, es decir, el Apocalipsis.
La revelación, Apocalipsis significa revelación. La revelación de Dios. En realidad es la revelación de Cristo que da a través de un ángel al siervo Juan. Y registra los eventos más importantes que ocurrieron y que ocurrirán antes del regreso de Jesucristo a la tierra. Estos eventos están escritos en un pergamino, estaban escritos, ahora pasamos al ámbito celestial. Recuerda que Juan tiene un mensaje para las 7 iglesias. En Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, tiene mensaje a las 7 iglesias de Asia. Pero muchos eruditos bíblicos, muchos estudiosos, teólogos bíblicos, yo entre ellos creo, aunque no soy un teólogo ni un erudito, pero algo conozco de la palabra, descubrimos ahí que estas 7 iglesias en el fondo también son un símbolo de lo que iba a ser el desarrollo de la iglesia a través de los siglos. Y hermanos, estamos viviendo lo que sería la última de la iglesia de la Odisea. No nos olvidemos, he hablado y predicado sobre esto. La Odisea significa lo que dice el pueblo. Vox populi, lo que el pueblo dice, que va más allá de la democracia. Hay un empoderamiento del poder, de la gente, por sobre otro tipo de gobierno. Y eso es importante que lo recordemos y lo tengamos siempre presente. Estamos viviendo los tiempos de la Odisea, es decir, lo que el hombre dice, no lo que Dios dice. Eso es lo que quiere decir la Odisea. Y eso afecta a la última iglesia y afecta también a toda la humanidad que vive en este tiempo, el tiempo de la Odisea. Ahora, hermano, estos eventos están aquí y Jesucristo es el único que tiene poder para revelar su contenido. En el capítulo 2 de Apocalipsis y 3, este mensaje a las 7 iglesias. En el Apocalipsis 4, la iglesia ya no está en la tierra. Apocalipsis 4 comienza con el apóstol Juan, que escucha una voz que le dice desde el cielo: ven, sube acá. Y de inmediato él es traspasado. Símbolo, otro símbolo más del rapto. De ahí en adelante la iglesia aparece en el cielo. De ahí en adelante, hasta los últimos capítulos donde la iglesia retorna con Cristo. Hasta las bodas del Cordero son en el cielo. Hermanos queridos, Apocalipsis 5.1, ya dentro, recuerda Apocalipsis 5, nosotros recordamos, hasta hicimos un corito con música y todo. Apocalipsis 5.12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar. Lindo, lindo. Hermanos, sí. Pero recuerda cómo comenzó Apocalipsis 5. Apocalipsis 5 comienza diciendo, versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono de Dios. ¿Quién está sentado en el trono de Dios? Dios. Pero fíjese que ahí también, en medio del trono, había un cordero. Qué raro. Hermano, algunos niegan la Trinidad, pero la Trinidad es persistente. Está siempre ahí. ¿Quién más se puede sentar en el trono de Dios que Dios? El cordero está ahí, hermano. ¿Te dice eso algo? Deja de dudar, Cristo es Dios. Digan lo que digan los testigos de Jehová o algún otro grupo. Digan lo que digan. Hermanos, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En el capítulo 6 vamos a hablar de los sellos. Estamos hablando de los sellos, los primeros 4 sellos. Pero ya ahí estaba, en la gloria, en el cielo, escondido, un libro con secretos. Un libro con 7 sellos, sellado. En Apocalipsis capítulo 6, estos son abiertos. Son abiertos los primeros 6 sellos. Ya en el capítulo 8, para adelantarme un poco, se abre el 7º sello, que es explicado hasta el final del Apocalipsis. Se está hablando del 7º sello. Pero el 7º sello, hermano, contiene también las 7 trompetas, y las 7 trompetas al final también contienen las 7 copas de ira. En el libro de Apocalipsis están descritos, y no se confunda, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. En ese orden. Pero la una van conteniendo la otra y van quedando permanentes. Ahora, este 7º sello representa el día del Señor. El 7º sello, que no vamos a alcanzar a hablar hoy día. Y es en realidad el tema principal de todo el libro de Apocalipsis. El día del Señor es el momento en que Cristo va a intervenir de nuevo en la historia humana. Él viene otra vez, pero ahora viene para quitarle el control de la humanidad. Recuerde que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora Cristo viene para quitar ese control
ese poder, esa autoridad que tenía el enemigo, que tenía Satanás, y viene él a reinar sobre su reino, porque todos los reinos le pertenecen, todas las vidas le pertenecen, todo fue hecho para él, por él y para él. Usted también, nosotros también. Ahora él va a poner fin al reinado de Satanás y al reinado del hombre que ha sido soberbio, altivo y menospreciador de Dios. Estos primeros 6 sellos que se mencionan en la Biblia se refieren a eventos preliminares que van a desembocar al final entonces en este llamado Día del Señor, que es la revelación, la parucía, la manifestación gloriosa, personal del Cristo que viene a reinar y viene con sus santos ángeles, es decir, viene también con la iglesia. Con esto en mente, hermano, vamos a examinar ahora el capítulo 6 de Apocalipsis, donde encontramos estos 6 sellos que revelan una serie de acontecimientos que, como ya dije, preceden el día del Señor. Los 4 primeros sellos son llamados, como ya dije, los 4 jinetes del Apocalipsis, y representan sucesos que, curiosamente, ya han estado sucediendo desde el momento en que la humanidad cayó en pecado. Al parecer, hermano, estos sellos, ahora que se revelan no solamente la historia de aquí en adelante, sino todo lo que ha pasado para atrás también. Recuerde que el libro de Apocalipsis contiene las cosas antiguas y las cosas que sucederán también en adelante. Eso ya lo vamos a ver. Pero veamos Romanos 5:12 para que entendamos un poco más este capítulo 6 de Apocalipsis. Romanos 5:12 dice, si lo pueden poner estos versículos, yo siempre lo voy a ir agradeciendo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia está diciendo que el hombre está caído, completamente caído. No hay nada bueno, no hay ni uno bueno, no hay quien busque el bien. Todos se desviaron. Bueno, lo dice la Biblia. El pecado entró en el mundo por un hombre. Ese hombre fue Adán. Y el pecado trajo la muerte. Y eso, hermano, la muerte no es algo que viene en el futuro. La muerte es algo que sucede hoy día. Hoy día muere gente, está muriendo gente. En las guerras hoy día están vigentes. A través de toda la historia de la humanidad han habido guerras. A través de toda la historia de la humanidad ha habido muerte, ha habido enfermedad, pestes, ha habido hambre. A través de toda la historia. Estudie la historia del hombre, está llena de estas cosas. Así que cuando se abre el primer sello, se está mostrando algo que ya viene desde muy antiguo, algo que está sucediendo actualmente, pero que se va a profundizar antes que venga el día del Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Para que no nos olvidemos, hermano, que esto es así, recordemos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Vuelvo a Apocalipsis capítulo 1, al libro de la Revelación. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Es decir, las cosas que ya se han visto, lo antiguo, los que están siendo, las que son y las que vendrán. Eso dice Apocalipsis. Cuando usted lee Apocalipsis, recuerde que no solamente es profecía, también es cosa actual del momento en que Juan estaba escribiendo, y también hay cosas que fueron antes. Y eso es lo que estamos viendo. Y como ya vimos, esto de la muerte, del hambre y de las pestes, que representan estos jinetes, ya estaban sucediendo desde que el pecado entró en el mundo. Antes no existía ni pecado, ni muerte, ni hambre, ni pestes. No existía eso. Pero cuando entró el pecado, todo eso vino. El libro de Apocalipsis contiene cosas entonces del presente, de lo actual, y del pasado, del presente y del futuro. La acción de estos 4 jinetes se va a intensificar antes del tiempo del fin. ¿Cuándo? Hermanos, antes de que venga el dramático y el glorioso retorno de Jesucristo con su iglesia a la tierra. Ahora veamos bien, hermanos, por favor, detengámonos en este libro. Lo voy a mencionar someramente al principio algunos detalles de estos 4 jinetes y después voy a meterme un poco más profundo. Jesucristo es quien abre los sellos. Cristo es el único que puede abrir estos sellos, hermano. Ahora, por orden de Cristo o por obra de Cristo, estos sellos son abiertos y se revela lo que va a suceder en este mundo y lo que estaba sucediendo. Pero ahora se revela para entender lo que va a suceder con énfasis en
antes de que venga el Señor Jesús. Recuerda, hermano, esto, solamente Cristo puede abrir los sellos, no hay nadie más. ¿Por qué? Porque no hay nadie superior a Cristo en ninguna parte, no hay nadie que tenga la dignidad de Cristo, solamente Él. Él abre los sellos, es voluntad de Cristo. Él que empieza a decir, ya es tiempo de que yo vuelva, y empiezan a abrirse los sellos. Ahora bien, hermano, recuerda Apocalipsis 5, versículo 4, versículo 5 también, si lo pueden poner, sería interesante también para mí. Y lloraba yo mucho, dice el apóstol Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Nadie era capaz. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el león de Judá? El cordero que es león. Hermano, estos contrasentidos que tiene la Biblia. Bendito el Señor. Él es el único digno y Él lo hace. Él es el único que puede abrir estos sellos. ¿Hay algún otro lugar, hermano, en la Biblia en que Cristo previamente haya hablado un poquito acerca de este tema? Sí lo hay. Recuerdo que hemos compartido lo que dice Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Esto nos va a permitir y nos ayuda a entender lo que representan estos 4 jinetes. Recuerda Mateo 24:3. Ahí leemos que los discípulos le preguntaron a Cristo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Cristo responde a estas preguntas de una forma muy coherente con lo que Juan ahora describe en Apocalipsis capítulo 6. Muy coherente. Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Fíjese, ahora el Señor dijo que iban a haber falsos cristos y que iban a engañar. Apocalipsis 6:2 que dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muchas personas cuando leen este pasaje dicen, es Jesús, es un caballo blanco, y trae un arco, y salió para vencer, y nadie lo puede derrotar. Ese es Cristo. Tengo una mala noticia para los que creen eso. Ese no es Cristo. Ese no es Cristo. Cierto que Cristo viene en un caballo blanco. La primera venida de Cristo al mundo y su entrada en Jerusalén, Él vino en un burro. Entrar a una ciudad con un burro significaba vengo en son de paz. Pero entrar a una ciudad montado en un caballo significa vengo como conquistador. Bueno, Cristo va a venir como conquistador, pero no este que aparece aquí. Después aparece en Apocalipsis 19, pero ya lo voy a mencionar también para que nos quede más claro. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí hay un engaño religioso. Esta sería la primera tendencia que va a aparecer inmediatamente después de que Cristo se fue a los cielos, hermano, y casi de inmediato comenzaron las cosas falsas dentro de la iglesia. Una falsa representación de la iglesia. Cristo falsamente representado. Y eso engaña a mucha gente. Bueno, hermano, para que no nos engañemos, en Apocalipsis 19 vemos a Cristo en un caballo blanco, pero llevando una espada en un arco. ¿Por qué? Porque el arco es símbolo de ir a la guerra para vencer en una guerra. Sin embargo, la espada es símbolo de triunfo. No es necesaria ninguna guerra, es triunfo. Si usted lee Apocalipsis 19, se va a dar cuenta que ese es el triunfo del Cristo que viene a poner fin a la última guerra de los hombres contra Israel. Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerras, pero aún no es el fin. En el capítulo 7, la primera parte dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí otra vez, uno de los personajes de los jinetes del Apocalipsis. Capítulo 6 de Apocalipsis 3, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira.
Y salió, versículo 4, otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es una espada de guerra, de guerrero. Y ese no es el primero. Está hablando de guerra desatada. El primero es un conquistador. El primero es uno que logra el triunfo y logra hacerse con el poder mundial. Ese es el primero, el que viene en un caballo blanco con un arco en la mano y ganando. Es el anticristo. Este otro es la guerra misma. Mateo 24:7b dice, y habrá pestes. ¿Qué dice Apocalipsis 7:8? Este caballo amarillo, dice, de un color amarillento, dice que este jinete era llamado muerte. Es decir, enfermedades a gran escala, epidemias, pandemias, que se van a incrementar alrededor del mundo debido a las guerras y al hambre. Versículo 7 de tercera parte de Mateo 24 dice, y hambres. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 5, versículos 5 y 6. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Aquí hay un caballo negro y un jinete con una balanza para pesar los escasos suministros de alimentos que el hombre tiene. Un hambre causada principalmente por sequía, por guerra. Cada vez, hermanos, que estemos más cerca del fin, esto se va a incrementar. ¿Les suena conocido sequía? ¿Guerra? Hermanos, estamos viviendo estos tiempos. Es importante, hermano, destacar que cada vez que se abre un sello, este sello va a permanecer abierto. Se van juntando. No solamente vino el anticristo y se va. No, el anticristo viene y se queda y se abre el otro sello y se queda y se abre el otro sello y se queda. Están todos actuando en conjunto. Cada sello abierto se va agregando a los que ya fueron abiertos y continúan juntos, causando mortandad. Todos los sellos, todos se van a ir intensificando al acercarse el fin del gobierno humano y satánico. Hermanos, se le va a dar poder para causar, dice el mismo pasaje, se le va a dar poder para matar la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Lo leímos en el versículo 8. En otras palabras, los primeros 4 sellos van a causar la muerte de la cuarta parte de la humanidad. La cuarta parte. Son billones, no millones, billones de personas. Ahora además incluye a las fieras de la tierra, que van a contribuir a la gran mortandad, porque van a ser portadoras de peste. ¿Ha oído hablar de la gripe aviar? ¿Y de dónde nos vino el COVID? ¿De dónde surgieron todas estas cosas? Mortandad a través de seres creados que no son humanos, animales. Los 4 jinetes del Apocalipsis, hermano, como ya vimos, han rondado la tierra por cientos de años y han llevado miles de vidas, millones de seres humanos. Sin embargo, hermano, todo esto es nada comparado a lo que vendrá en este tiempo del sello de la gran tribulación, cuando esto sea abierto. Ahora, hermanos queridos, en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis vemos lo que va a pasar. En el capítulo 6, en el capítulo 4 y 5 vimos cómo se prepara todo ahí en el cielo. Vemos cómo la iglesia está adorando al Cordero. Ahí los ancianos, los 24 ancianos, representan, en el capítulo 5, el capítulo 4, representan a la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento, 12, los santos del Nuevo Testamento, 12, 24 ancianos. Del Nuevo Testamento el Antiguo Testamento serían los patriarcas, las tribus de Judá, las tribus de Rubén, las 12 tribus de Israel, y en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles, adorando a Dios. Los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento en la gloria. Ahora, hermano, en el capítulo 6, todo esto sucede en la tierra. Todo esto va a suceder aquí en la tierra. Antes de profundizar en los diferentes juicios que encontramos en este pasaje, debemos pensar en algo que constantemente escuchamos. Yo he escuchado a muchas personas que me dicen, ¿por qué Dios permite que haya guerras? ¿Por qué Dios permite que haya hambre en el mundo? ¿Por qué Dios permite los terremotos y las catástrofes que acarrean tanta desgracia? ¿Por qué es malo Dios? ¿Sabe, hermanos, por qué? ¿Por qué pasan todas estas cosas? Hay una razón muy simple. Porque sí hay un Dios. Porque Dios existe. Dios existe, hermano. Porque los terremotos, las guerras, las calamidades no son producto de la casualidad. Es un Dios que causa las cosas.
Es un Dios que permite las cosas. Por eso este Dios que existe envía su juicio sobre la tierra. Hermanos, ¿qué Dios sería Él? Viendo la maldad continua del hombre, las injusticias del hombre. ¿Qué quiere el hombre? El hombre que se olvida de Dios. ¿Qué quiere el hombre? ¿Que Dios le mande bendiciones? ¿Eso quiere el hombre? Hermanos queridos, Dios no manda bendiciones. Dios ya había advertido en su palabra y le ha advertido a la humanidad. El corazón del hombre lo tiene escrito. Las cosas buenas de Él. Eso se hace evidente desde la creación del mundo. Pero los hombres no estimaron tener en cuenta a Dios. Entonces Dios los entrega a su propio arbitrio. Que hagan lo que quieran. Hermanos amados, ¿cómo puede permanecer Dios callado ante un mundo que no quiere creer en Él? ¿Cómo va a permanecer inerte sin hacer nada en un mundo que sigue rechazando a su Hijo, el sacrificio más precioso, la obra de amor más perfecta? El hombre la ha rechazado porque Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la solución final para el hombre, Jesucristo el Señor. ¿Y qué han hecho con Él? En unos días más, hermanos, en este mes, la humanidad se golpeará el pecho. Miserere miserable de mí. Y recordarán su sacrificio, su vida, pasión y muerte. Y lo van a poner en la cruz de nuevo. Y harán lamentación. Y hermano, pasan estos 3 días y se olvidan. Y ni siquiera ya en estos 3 días, hermano. Antes la gente tenía cierto recogimiento espiritual y pensaba en Dios. Hoy día da lo mismo. ¿Qué Dios ni qué 8 cuartos? Bueno, por eso viene el juicio. Porque Dios es Dios y ya lo ha demostrado. Hubo juicio en la humanidad en el pasado cuando se portaron mal los hombres. Sí, diluvio, destrucción. Hubo juicio cuando se apartaron por sus propios caminos pecaminosos. Sí, Señor, juicio de fuego. Sodoma y Gomorra. ¿Ha habido juicio? Sí, por la desobediencia de Israel. Dios mandó juicio y Roma destruyó Jerusalén y destruyó el templo y los judíos fueron esparcidos. Juicio, porque Dios existe. ¿Usted quiere negar a Dios? La Biblia dice que hay un Dios y la historia lo demuestra. Ahora mismo Dios está presente. Él está en todo lugar. Él sabe lo que está pasando y Dios ha tenido a bien revelarnos en su palabra las cosas que vendrán. ¿Para qué? Para que estemos alerta. Pero los hombres no ponen atención a las señales que Dios ha dado, como dijimos en algún mensaje anterior. Hermano, es cierto que a veces nosotros enfatizamos mucho, a veces demasiado, el amor de Dios. Hermano, sí, Dios es amor, es uno de sus atributos, es amor. Dios es justicia y Dios es santo. Pero hermano, a veces ponemos tanto énfasis en el amor que eso nos olvida que Dios es justo y debemos poner énfasis en su justicia también. Y tiene una ira santa, una justa ira. Porque esto, hermano, de un Dios justo es un atributo divino. Un Dios que paga. Mía es la venganza, dijo el Señor, yo pagaré. ¡Wow! Y la gente no lo toma en cuenta. Hermano, debo decirle algo. La Biblia no se avergüenza de hablar de la ira de Dios, del castigo de Dios. La Biblia no se avergüenza, no le hace el quite, no dice, bueno, aquí. Hermano, la Biblia no justifica a Dios porque hace esto y lo otro, porque Él hace lo que Él quiere. La Biblia no lo justifica. Hermano, ¿y por qué lo voy a justificar yo? Cuando me vienen a preguntar, ¿por qué un Dios de amor hace esto? Hermano, yo recuerdo que yo mismo hice esas preguntas porque yo era ateo. ¿Cuántas veces me burlaba del cristianismo? ¿Cuántas veces me reí y hacía preguntas difíciles? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de amor? ¿Dónde si este es un Dios malo, cruel, sangriento? Oh, no quiero ese Dios. Hermano, no tenía idea yo de que además de ser un Dios de amor, es un Dios de justicia. Y es un Dios santo, santo, santo.
y castiga el pecado. Lo hace. La primera vez que lo castigó, entró la muerte, entró el hambre, la peste al hombre. La primera vez, hermano, y la última vez será lo mismo. Por eso el libro de Apocalipsis nos muestra las cosas que fueron, que son, están siendo y serán. Cada vez será peor. El propósito divino, hermano, de todas las señales y de estas profecías es advertir a esta humanidad rebelde que se levanta contra Dios para que se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿qué dice la Biblia? Viene el juicio y los hombres no se arrepienten. Dios manda cosas y no se arrepienten. Manda terremoto y la gente no se arrepiente. Hay guerra, la gente no se arrepiente. Hay hambre, la gente no se arrepiente. Hay peste, la gente no se arrepiente. ¿Qué hace la gente? Le echa la culpa a Dios. Culpa a Dios. Tú mira lo que me hiciste. ¿Y qué le estamos haciendo nosotros a Él? Lo hemos despreciado. A Él, al único, al Creador, al que tiene toda autoridad, todo derecho sobre nosotros. Lo hemos despreciado, lo hemos arrinconado, lo hemos dejado solamente para el día domingo, o lo hemos dejado en algún remoto lugar de la conciencia. Y cuando viene el terremoto y la cosa, ¡ay, Señor, perdóname! Y cuando pasa el terremoto, si te he visto, no me acuerdo. Así es el hombre, mi corazón es así. ¿Y el tuyo? Hermanos amados, Dios va a rebajar la altivez del hombre. Isaías 2:17, la altivez del hombre será abatida, la soberbia, así dice, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Me recuerda Filipenses 2, que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla en lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hermano, humillado delante de Él, al fin. Es el lugar perfecto para nosotros. Si Él es Dios, seres tan poderosos como ángeles, arcángeles, seres vivientes, seres indescriptibles, lo adoran en su santidad. Y nosotros, pecadores, separados de Él, lo negamos. Blasfemamos su nombre. ¡Ay, Señor, ¿por qué hiciste esto? Reclamamos. Hermanos amados, bueno, mejor me voy a los sellos porque me empiezo a molestar yo mismo. El primer sello es un caballo blanco. Vamos a ir profundizando esto. Apocalipsis 6, versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando el Señor Jesús abre cada uno de los primeros 4 sellos, aparecen estos 4 jinetes montando caballos de diferentes colores que traen juicio sobre la tierra. Y tenemos que darnos cuenta de que es el Señor que está en el trono celestial. De Él procede la orden. Es Él el que abre los sellos. Es decir, Dios ya está actuando, preparando el lugar para su segunda venida. Notamos también que los 4 seres vivientes están conectados con la ejecución de los juicios divinos. Estos seres vivientes son parte de este juicio. Ahora, cuando abre los sellos y los 4 seres vivientes hacen este llamamiento a los juicios, ellos tienen un pleno conocimiento de la voluntad de Dios y se identifican estos seres vivientes con los sellos, con los castigos de Dios. El primer sello, el caballo blanco. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Juan está observando todo lo que ocurre y el primer caballo que va a aparecer es de color blanco. Hermano, en Apocalipsis, los caballos y sus jinetes son fuerzas de destrucción y agentes de la ira divina. Pero es curioso, en el libro de Apocalipsis siempre que aparece el color blanco se relaciona como un símbolo de pureza o un símbolo de santidad, de verdad y de victoria. Usted puede verlo, Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 6:11, Apocalipsis 7:13, Apocalipsis 19:14, Apocalipsis 20, versículo 11. Ahí está. Siempre el color blanco está representando estas cosas. Pero este caballo que vemos aquí en Apocalipsis 6, este caballo y sus jinetes son una fuerza de destrucción, no de bendición. Y el que venga montado, este jinete en un caballo blanco, en realidad es un engaño.
Es algo falso. Viene montado en un caballo blanco, un caballo de paz, pero viene con un arco en la mano. Es un engañador que dice: quiero la paz del mundo, pero está dispuesto a dar la guerra, está dispuesto a destruir hasta que todos le reconozcan como Señor. Este no es Cristo. Cristo no se impone así. Cristo tiene otra manera de llegar al corazón, no impone nada. Muchos vemos en este jinete al anticristo. Parece que fuera el Cristo, pero es la negación del Cristo. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Qué significa? Que tenía un arco. Esto nos sugiere que estaba armado para la guerra, aunque venía en son de paz. Los judíos van a ver eso. Van a firmar un tratado de paz y este ser los va a engañar. Además se añade que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Tenemos entonces, hermano, a un guerrero conquistador al que ningún poder militar puede hacer frente. Y vence y sigue venciendo. No podemos, hermano, olvidar que en el contexto de los sellos, el tema que se está tratando aquí es el juicio de Dios. Aunque aquí tenemos a un jinete que triunfa en la guerra, no por esto lo tomamos como una gran hazaña, hermano, como un héroe. No lo es. ¿Usted recuerda a Nabucodonosor, Alejandro Magno, Napoleón o Hitler? Ellos llegaron a conquistar naciones y reinos y fueron poderosos, pero sembraron la desolación en el mundo. No tenían nada que ver con Cristo. Ahora notemos que a él se le es dada una corona. Le fue dada, es decir, si consigue victoria es porque Dios lo permite. Esto nos recuerda a una verdad dicha por Cristo. Recuerda en Juan 19:11, Jesús le responde a Pilato y le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Dios puede dar autoridad. Le fue dada. Dios lo permitió. Algunos dicen no, que le fue dada por el dragón. Eso en Apocalipsis 13. Algún día vamos a llegar por allá también. Hermanos queridos, no. No. Aparentemente el enemigo, el dragón, Satanás, el padre de mentira, le da a su hijo, el anticristo, le da todo el poder, todo lo que él tiene. Pero hermano, quien le da realmente el permiso es Dios. Esto está muy claro en el Antiguo Testamento, donde nosotros vemos a Nabucodonosor como siervo de Dios, haciendo la voluntad de Dios, aunque después también le llegó el juicio de Dios. Ahora, hermano, no confundir a este que viene en caballo blanco con Cristo. Cristo es verdad, va a venir en un caballo blanco desde los cielos. Apocalipsis 19:11. No desde la tierra, desde los cielos. Viene en gloria y majestad. ¿Qué dice Apocalipsis 19:11? Dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Eso, hermano, no confundir al primer caballo que aparece, al primer jinete, no confundirlo con Cristo. Cristo no aparece en caballo en gloria hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Ahora sigamos con el segundo sello, el caballo rojo o el caballo bermejo, dice la Biblia. Apocalipsis 6, 3, versículo 4 también. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este segundo caballo era bermejo, o sea, rojo, como la sangre. Su misión era quitar la paz de la tierra. Representa entonces la rivalidad destructiva que tienen la gente, las personas y las naciones, unas contra otras, en un caos que lleva solamente destrucción. Hermano, la paz, todos hablamos de paz. La paz es un sueño de la humanidad. Recuerdo cuando yo era joven teníamos el signo de la paz. Paz, paz. Por favor, no pisen las flores. Paz. De esa época vengo yo. Soy viejo, sí, lo sé. Y no tengo por qué negarlo. Hermano, es verdad que en algunos lugares y naciones se ha podido ocasionalmente disfrutar de cierta paz para que podamos vivir quieta y reposadamente, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2. Pero, hermano, el Imperio Romano, por ejemplo, tuvo lo que se llamó durante un tiempo la Pax Romana.
Donde llegaba el Imperio Romano ponía paz. Hermano, donde llegue el anticristo también va a poner paz, pero va a ser a costa de una tremenda guerra y de tremenda destrucción. En realidad, hermano, la misión de este segundo jinete, que trae guerra, no es difícil, puesto que quitar la paz es requete fácil. La ambición, la envidia, el odio, la maldad, todo lo que hay en el corazón del hombre es causa constante de conflictos, de guerra, de disensiones. Y esto lleva a los seres humanos a matarse unos a otros, el egoísmo, la soberbia, la altivez. Hay guerras civiles, raciales, tribales, religiosas o guerras entre naciones. Hermano, la paz que a veces se puede disfrutar es muy frágil siempre. Todas las páginas de la historia de la raza humana están manchadas de sangre. Desde Caín y Abel. La historia humana está manchada de sangre. En ninguna parte ni en ninguna época se ha conseguido disfrutar de una verdadera paz. Pero hermanos, vendrá uno que la Biblia lo llama Sar Shalom, príncipe de paz. Isaías 9:6, ¿recuerdan? Uno de los nombres de Jesús. Será su nombre, príncipe de paz. Bueno, Él traerá paz. Como Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. ¿Cierto? Esa paz vendrá también, hermano. Pero no así, no esta utopía de paz. Damos hasta premio Nobel de la paz a personas que son guerreras y sangrientas, no perfectas. Hoy día, hermano, el caballo bermejo, el caballo rojo, sigue corriendo. Está desbocado por todas las naciones, por todas partes del mundo. Nadie es capaz de controlar a este caballo. Organismos como las Naciones Unidas no consiguen domarlo. No han podido detener ninguna guerra que nosotros sepamos. Y si lo hace es por un corto tiempo y la guerra vuelve a repetirse. Cuando se crearon la Liga de las Naciones o las Naciones Unidas o la ONU, cuando se crearon estas entidades, hermano, se crearon con el propósito que no hubiera más guerra en el mundo. Chiste malo. Realmente, hermano, el siglo XX, que se prometía como el clímax, lo más alto de la civilización, y este comienzo del siglo XXI, hermano, realmente siguen siendo tumbas abiertas. En la Primera Guerra Mundial, toda una generación de gente joven sembró con sus cuerpos los campos de batalla de Verdún o de Somme, donde hubieron tremendas hecatombes de seres humanos. O en la Segunda Guerra Mundial, hermano, 6 millones de judíos de Hitler. O los 20 millones de ciudadanos soviéticos de Stalin y el comunismo. Hermano, en lugar de alcanzar la paz, la humanidad solo ha conseguido desarrollar medios que destruyen cada vez más efectivos para matar a los semejantes. Y ahora en este siglo XXI, hermano, todavía hay guerras. Ahora mismo, Rusia y Ucrania están en guerra y no sabemos hasta dónde eso puede derivar. Hermano, como el resto de los juicios, este juicio del caballo rojo también irá ganando en intensidad, irá creciendo. Y cuando se acerque el fin, los hombres estarán hablando de paz y seguridad. Como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. De eso está hablando Apocalipsis capítulo 6. Si el primer sello terminaba con la venida del anticristo, aquí tenemos, hermanos, que la aparente paz que este anticristo trajo sería rápidamente sustituida por conflictos de una gran intensidad, tanto como antes no se había conocido. Ahora viene el tercer sello, el caballo negro, Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando Cristo abre el tercer sello, aparece un caballo negro. Curiosamente, a diferencia de los otros anteriores que llevaban armas de guerra en su mano, un arco y una gran espada, este tenía una balanza en la mano. Para algunos la balanza es símbolo de la justicia, que está ciega y tiene una balanza en la mano.
Pero aquí esta balanza es otro símbolo. Es un instrumento de pesa. Es raro, hermano, su instrumento, esta balanza consistía o estaba para pesar el pan en tiempo de hambre. Así que anuncia un tiempo de escasez de los alimentos básicos que va a provocar racionamientos. El Antiguo Testamento anunciaba ya que esta sería una maldición. Es fruto de la desobediencia el hambre, hermano. Levítico 26 dice: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Y el 27 dice: si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en contra, en oposición. Versículo 18: yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Hermanos, por la desobediencia viene todo esto. Ezequiel 4:16: me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Hambre y sed, hermanos, sequía y falta de alimento. Comer el pan por peso significa tiempo de escasez, de hambre. En cierto sentido es el resultado natural de las guerras que ha traído el segundo jinete, lo que pasa con el tercero. Notemos el precio de los alimentos básicos, dice ahí: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. El jinete sobre el caballo negro es un símbolo de la crisis económica. Pero ahora, hermano, el problema no es el hambre. El problema es la inflación. El problema es la escasez. 1 denario era el jornal diario de un trabajador, quien con ese denario compraría normalmente 8 veces la cantidad de cebada en esas condiciones. 8 veces, es decir, subió en un porcentaje increíble el alza del costo de la vida. De eso está hablando. Hermanos queridos, ahora el aceite y el vino, qué raro. Estos son símbolos del lujo. A lo mejor indican que el hambre es vista como algo limitado solamente para cierto sector de la población humana, los menos pudientes. Pero los que tienen algunos recursos van a seguir viviendo, a pesar de que los demás están en una miseria tremenda y una miseria universal. Voy al 4º sello, el caballo amarillo. Capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El 4º de los caballos de color amarillo, color de un cuerpo muerto. Y aquí por primera vez se nos dice quién es el que lo montaba. ¿Sabe que los otros 3 jinetes no tienen nombre? Este sí. Este tenía por nombre Muerte. La muerte es seguida por su compañero inseparable, el Hades. Es el lugar donde van los muertos. Y el Hades le seguía. Este juicio, hermano, sugiere una impresión, causa una impresión de horror. Aunque todavía no ha llegado el momento de la destrucción total del mundo, aún así tiene potestad sobre la 4ª parte de la tierra. O sea, va a matar al 25% de los seres humanos. Es algo realmente espantoso. Y sin embargo sigue siendo un juicio parcial, hermano. Todavía no es el juicio final, todavía no. Solo cuando Cristo regrese va a ser abolida la muerte, solamente cuando Él vuelva. Juntamente, hermano, con el Hades serán lanzados, dice la Biblia, al lago de fuego. Apocalipsis 20:14, ¿lo recuerda? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, el lago de fuego estaba preparado para Satanás y sus ángeles. Pero también va allá, la muerte y el Hades nunca más serán. Y también el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Muy pocas veces la iglesia habla del juicio y del castigo. Muy pocas veces hablamos del infierno porque no es muy popular eso. Hablar de un lago de fuego, de castigo, la gente diría: ya están asustándonos. Hermanos, que es para asustarse. Es para asustarse. El Dios nuestro no bromea.
Cuando el Señor Jesucristo vino a morir para librarnos de eso, quiere decir que es algo gravísimo. ¿Cómo no va a ser gravísimo si el mismo Dios se hace hombre en la persona de Jesucristo para salvarnos de ese castigo? Y hay quienes desprecian esto. Bueno, se merecen el castigo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Palabra de Dios, hermano. Los medios para llevar a cabo la misión, este jinete de la muerte: matar con espada, con mortandad y con fieras de la tierra. La espada representa la guerra, la mortandad se refiere a la epidemia, las plagas que se derivan de la misma guerra, todas las cosas que vienen ahí. Y las fieras de la tierra abarcan a todas las criaturas capaces de matar a los hombres. No se olvide, hermano, en el Antiguo Testamento hay una larga lista de animales que Dios usó para traer a juicio a la humanidad. ¿Recuerda Éxodo, capítulo 10? Las plagas, langostas, moscas, o la serpiente ardiente, ahí en Números capítulo 21, o las avispas en Éxodo 23, o los leones, osos, distintas plagas de insectos, como dice Joel. Hermano, el aumento de las fieras también es el resultado de la tierra despoblada por la muerte. Hermanos, sabemos que todas estas cosas van a venir sobre este mundo. Al fin y al cabo, cada uno de los juicios relacionados con estos sellos ya han estado y siguen estando presentes entre nosotros. Aún así, lo que estos sellos significan, nos están anunciando que cada uno de estos juicios llegarán a extremos increíbles, sin precedentes en la historia del hombre, y habrá una guerra. Hay un caballo de la guerra. Primero el anticristo, luego la guerra, luego la destrucción, luego la muerte. Dios, hermano, nos obliga al mostrarnos todo esto. Si no nos arrepentimos, el hombre será lamentablemente llevado a estos juicios, los juicios que vienen. Yo me pregunto, hermano, nosotros tratamos con estos mensajes de advertir, porque no son solamente para nosotros como iglesia, que ya conocemos estas cosas, también para aquellos que no las conocen, o que a lo mejor ahora por la guerra y las cosas que están pasando, están tratando de abrir los ojos y entender qué está pasando. Hermanos amados, ¿serán tenidas en cuenta estas advertencias que Dios da? Estos juicios que nos han presentado en la palabra. Hermano, todo esto en realidad indica, si yo miro la humanidad, el hombre sigue haciendo lo que quiere. Esto indica que el hombre no quiere reaccionar y que en un esfuerzo aún desesperado por negar la verdad, sigue el hombre creyendo que puede solucionar todos los problemas y sigue creyendo que estos juicios no les van a alcanzar. Pero lo cierto, hermano, es que ninguna persona o nación puede escapar de las consecuencias del pecado. La humanidad ha decidido no tomar en cuenta a Dios, pecado. La humanidad está en desobediencia, pecado. La humanidad hace lo que quieren, pecado. ¿Qué viene? Juicio. Está en la Biblia y vez tras vez es así. Aún, hermano, a pesar de estas advertencias proféticas que la Biblia hace y que nosotros hoy día divulgamos, nunca faltan los que siguen anunciando un siglo de oro. Todo lo que viene es mejor. No es así, hermano. Todo lo que viene es peor. Ahora siguen anunciando un siglo de oro, lleno de paz y prosperidad. Hermano, un ejemplo reciente encontré de estos agoreros de paz que están en contra de lo que la palabra realmente te dice. Hay un profesor de historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este hombre es un escritor de éxito. Se llama Yuval Noah Harari. Este hombre escribió, voy a entresacar muy poquitas cosas porque es muy largo. Él dijo, en las últimas décadas hemos conseguido controlar la hambruna, la peste y la guerra. 3 de los jinetes que hemos nombrado. Desde luego, estos problemas, sigue diciendo él, no se han resuelto por completo.
pero han dejado de ser fuerzas de la naturaleza incomprensibles e incontrolables para transformarse en retos manejables. No necesitamos rezarle a ningún Dios. No necesitamos a ningún santo para que nos salve de estas cosas. Del hambre, la guerra, las pestes. No necesitamos a ningún Dios. Sabemos muy bien, como seres humanos, lo que es necesario hacer para impedir el hambre, la peste y la guerra. Y probablemente lo haremos con éxito. Eso dice el hombre. Dios dice, hay 4 jinetes que ya están desatados y que su trabajo aumentará ahora, una vez que comience la tribulación. Hermano, ¿qué crees? ¿Le crees al hombre que te promete un futuro esplendor? ¿Dónde he escuchado eso? Bueno, ¿crees eso o estás creyendo la Escritura? No hay paz, hermano. No hay paz para los impíos, dijo el Señor, y no la hay. Por eso, hermano, tú tienes un desafío. Donde estés, predica a Cristo. Donde estés, vive una vida que agrade a Cristo. Predica con tu ejemplo. Predica con amor. No saques en cara. Muestra la gracia, la misericordia del Señor. Y si no tienes a Cristo, ¿qué estás esperando? La única manera de salvar el alma es Jesucristo. No hay otro camino. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres librarte del juicio que viene? Ábrele tu corazón a Cristo y dile, Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Yo merecía la cruz y tú lo hiciste por mí. Te entregaste llevando sobre ti toda la injusticia y la maldad de mi corazón. Sálvame. Quiero creer en ti. Guíame por tu Espíritu. Por favor, si amas tu vida, sálvala. Sálvala. No tienes por qué perderte. No tienes por qué ser castigado en el infierno, cuando tu castigo puede ser pagado por Cristo. Que Dios te ilumine. Que Dios nos ilumine. Seamos portadores de la verdad de Cristo. Hermano, He will come. Él vendrá en gloria. Pero primero viene por su iglesia. Amados, oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús nuevamente, invocamos tu nombre. Queremos ser hacedores de la palabra. Queremos, Señor, meditar en estas cosas y ponerle un sentido de urgencia a nuestro predicar de Cristo, un sentido de urgencia a nuestro vivir en santidad, un sentido de urgencia al obedecer tus órdenes de ir y predicar el Evangelio. Señor, toca el corazón de aquel que no cree en ti. Oh, como tuviste misericordia de mí, Señor, que estando en tiniebla me mostraste la luz del Evangelio. Ten misericordia de muchos que puedan quizás mirar o escuchar este mensaje. Señor nuestro, que sigas obrando para bien del hombre. Señor, nada evitará que lo que ha de suceder tendrá que cumplirse. Nadie lo puede evitar. Los sellos ya fueron abiertos. Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que así sea. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Creerás en el hombre o creerás en Dios? Que Dios te guíe. Amén.